Durante años, su voz fue sinónimo de justicia. Firme, severa, sin titubeos. Ana María Polo no necesitaba levantar la voz para imponer respeto, bastaba una mirada, una pausa, un gesto. En televisión, su figura se convirtió en símbolo de autoridad y juicio. Pero cuando el set quedaba en silencio, cuando las cámaras se apagaban, comenzaba una historia que pocos conocen. La mujer detrás del mazo también luchaba batallas invisibles. La doctora Polo fue durante mucho tiempo el rostro de Caso Cerrado, un programa que trascendía el entretenimiento, exponía heridas, dictaba verdades incómodas y, a veces, también daba consuelo. La audiencia acudía a ella como quien busca respuestas en medio del desorden. Pero muy pocos sabían qué ocurría cuando ella regresaba a casa. Ana María no siempre fue jueza televisiva. Su historia comenzó en otro escenario, el de la música. Nacida en La Habana, encontró en Puerto Rico su hogar emocional y su primer amor, el canto. De adolescente, formó parte de coros, pisó teatros y llegó a cantar en el Vaticano, dentro de la majestuosa Basílica de San Pedro, en 1975, durante un año santo. En ese entonces, su vocación no era juzgar, sino emocionar. Sin embargo, la vida le tenía preparada una tragedia que rompería su camino y su alma, la pérdida de su hijo. Nada volvió a ser igual. Su matrimonio terminó y ella se encontró sola, vacía, con un dolor que no podía compartirse en televisión. Fue esa herida la que la llevó a reconstruirse, a transformarse. Ya no era la cantante, ni la esposa. Era una mujer enfrentando la vida con cicatrices abiertas. Y así, apareció Peter. Nunca llevó su apellido legalmente, pero fue suyo en todo sentido. Su hijo del alma, el segundo intento, la esperanza inesperada. En él encontró ternura, propósito, otra oportunidad para amar sin condiciones. Con él renació una parte de Ana que creía perdida. El derecho llegó a su vida como un acto de supervivencia. Era una opción práctica, una forma de encontrar orden en medio del caos. Estudió ciencias políticas en la Universidad Internacional de la Florida y luego Derecho en la Universidad de Miami. Su carrera como abogada floreció, pero el arte nunca desapareció del todo, incluso apareció brevemente en la película Y tu mamá también, como un guiño a esa versión de sí misma que aún respiraba. El punto de quiebre ocurrió un día como cualquier otro. Terminó un caso, firmó una sentencia, volvió a casa, y leyó en el periódico que la mujer que horas antes había estado en su programa fue asesinada por su exmarido. El impacto fue tal que perdió el conocimiento. Su mundo se tambaleó. En ese momento comprendió que sus decisiones no eran solo parte de un show, tenían un peso real. Vidas enteras colgaban de su juicio. Así nació Caso Cerrado el 2 de abril de 2001. No era solo televisión, era un espacio de reflexión, de justicia emocional. Ana María se convirtió en referente, en un puente entre lo legal y lo humano. A pesar de no ser jueza oficial, su presencia tenía la fuerza de un tribunal. Había vivido el dolor, conocía la pérdida, y por eso, cuando hablaba, su voz llevaba verdad. El programa rompió fronteras, llegó a cientos de hogares, fue nominado, adaptado, traducido. Pero ella nunca dejó de ser auténtica. Defendió causas sociales, habló sin miedo del matrimonio igualitario, de su lucha contra el cáncer, del cuerpo como campo de batalla. No lo hizo por marketing, lo hizo porque era parte de su historia. Ana transformó su fama en voz para otros. En 2019, después de casi 2 décadas al aire, se retiró. Sin escándalos ni despedidas grandilocuentes. Solo silencio. Muchos se preguntaron por qué se fue en el punto más alto. ¿Cansancio? ¿Desilusión? ¿Dolor? Tal vez fue todo eso. A veces incluso las más fuertes necesitan detenerse. Pero como en los grandes relatos, cuando todo parecía haber terminado, hubo un nuevo comienzo. Ana regresó. No por nostalgia ni por dinero, aunque firmó un contrato millonario, sino porque sentía que aún tenía algo por decir. Esta vez lo haría desde otro lugar, con una voz más madura, más honesta, más suya. Durante su tiempo lejos de las cámaras, no desapareció. Apoyó causas humanitarias, se involucró con hospitales, luchó por la visibilidad del cáncer, prestó su imagen a los hospitales traínes para ayudar a niños de Latinoamérica.
Para ella, eso no era filantropía, era justicia. El regreso no fue un simple revival. En 2021, estrenó un nuevo formato, Dr. Apolo Investiga. Esta vez no solo juzgaba dramas legales, sino que se sumergía en temas profundos, de salud pública, derechos y sistemas rotos. Lo hacía con la misma pasión, pero con una nueva claridad. Y sí, también tuvo errores. Como aquel polémico episodio en 2005 en el que exigió un documento en vivo, generando una avalancha de críticas. O las dudas sobre la veracidad del programa, que la misma Ana aclaró, las historias estaban basadas en hechos reales, pero los actores eran parte del formato. No era literalidad lo que ofrecía, sino una verdad emocional. Aún así, los escándalos siguieron. Rumores de demandas, de testamentos, de traiciones internas. Incluso se habló de un supuesto audio filtrado en el que discutía con un productor. Nada fue confirmado. Pero Ana no respondió con rabia. Respondió con dignidad. Su silencio decía más que 1000 comunicados. Luego llegó la pandemia, y con ella, una nueva pausa. Pero también, una nueva reflexión. ¿Quién queda cuando todo lo construido se desmorona? ¿Qué pasa cuando el propósito se detiene? Ana María se encontró en ese silencio. No con la jueza de televisión, sino con la mujer detrás de todo eso. Su ruptura profesional y personal con Marlene Key marcó otro punto de inflexión. Más de 2 décadas de trabajo juntas terminaron en demandas, titulares fríos y una relación quebrada. Caso Cerrado no era solo un programa, era parte de su alma. Y cuando eso se fue, lo que quedó fue el eco. Hoy, Ana María ya no aparece en horario estelar, pero su legado sigue. No por los gritos, ni por las sentencias, sino por su humanidad. Nos enseñó que incluso quienes parecen indestructibles también se rompen. Y que eso no es debilidad, es coraje. Caminar descalza por las playas de Holbox, sin cámaras ni guiones, fue más que una imagen, fue una declaración. Una mujer que aprendió a vivir sin juzgarse. Y en ese acto silencioso hay más verdad que en cualquier caso resuelto. Porque en el fondo, lo más importante que dejó no fue un programa. Fue una forma de mirar el mundo con justicia, con empatía y, sobre todo, con verdad.